Yo saludo con muchísimo gusto a Harley Sosa, ombudsman del Estado. Te agradezco que estés aquí y además un gusto que estés en cabina. Muchas gracias, David, como siempre, por tu amable invitación. Saludo con muchísimo gusto al auditorio que nos escucha en esta mañana. Harley Sosa, no se están sacando de la manga, porque yo desconfío de fiscalías especiales, de comisiones especiales, de fideicomisos, en fin, de todo lo que se avientan para resolver un asunto. No se están sacando de la manga una comisión de seguimiento para todo este rollo, para al final de cuentas que todo cambie, para que todo quede igual. Te platico, David. El año pasado, en el último semestre del año, la Comisión de los Derechos Humanos hicimos un diagnóstico a las cárceles. Personalmente estuve dentro de alguna de las cárceles para percibir la problemática real y no solamente tener lo que los visitadores me digan, sino para percibir la problemática que existe dentro de las mismas. Este diagnóstico que emite la Comisión de los Derechos Humanos los dimos a conocer en el mes de diciembre. Sí. Personalmente se lo fue a entregar al secretario de Seguridad Pública y al secretario de Gobierno. Cuando vimos el resultado, y les dije a ellos de la problemática que se está dando dentro de las cárceles, que como lo dices, no es propiamente de Quintana Roo, sino es un problema nacional que tenemos con las cárceles. Dijimos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tomar una decisión colegiada, y gracias a los buenos comentarios del secretario de Gobierno, del secretario de Seguridad Pública y un servidor, estrechos con la voluntad que nos manifiesta, hicimos armar un órgano que no se encuentra regido bajo la ley. Sí. Es un órgano que es un acuerdo nada más de voluntades, en el cual buscáramos cómo llevar esta problemática y cómo poder disminuirla. En ese sentido, este seguimiento, ¿cuál es el diagnóstico? Lo dimos a conocer y el diagnóstico es pésimo, es cero, no es maltrato, hay autogobiernos, hay todo tipo de abusos, en principal sobrepoblación, falta de una infraestructura, falta de una política de reclusión eficaz, eficiente, en fin, falta todo desde un origen. Es realmente una reclusión como tal, llana y sin mayor contexto carcelario de atención a quien está en la cárcel. Y en el otro sentido, lo que se da es una condición de explotación y de abuso permanente por parte del autogobierno y por parte de los que se convierten en líderes de la delincuencia aún dentro de la cárcel. Así es, David. Bien mencionaste algunas de las principales deficiencias que fueron detectadas derivados de este diagnóstico del sistema penitenciario, pero por lo mismo habíamos que hacer algo. Recordemos que a la Secretaría de Seguridad Pública le corresponde el control y operación de las cárceles, no a la Comisión de los Derechos Humanos, pero teníamos que hacer algo entre todos, y eso fue lo que armamos el día de ayer. Este órgano de seguimiento para el sistema y el diagnóstico de la situación penitenciaria. La intención de este grupo colegiado, que lo compone no solamente la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión, también estuvo presente el doctor Fidel Villanueva, presidente del Poder Judicial, porque pieza importante dentro de la situación de las cárceles es la Defensoría de Oficio, que le corresponde al Poder Judicial, a los procedimientos penales, a la emisión de las sentencias. Pero también estuvieron presentes, David, los 10 directores de las cárceles del Estado, que es quien directamente vamos a trabajar para que cada uno de ellos haga algunas acciones. Ahí hay algo en esto también que a mí me puede brincar. ¿Se van a trabajar con los directores de las cárceles? ¿Con cuáles? Porque, por ejemplo, la de Cancún cada 90 días cambia. El contrato es por 30 días. Pues está cambiando de manera permanente. ¿Cómo empezar a trabajar en una cárcel, a transformarla, cuando el director se cambia cada mes, y cada mes por problemas internos, por colusión o por infinidad de problemas que tiene la cárcel de Cancún? Ese es un asunto primero que habría que atender, la temporalidad o la permanencia de un director que pueda llevar a cabo la política del seguimiento que está proponiendo la Comisión de los Derechos Humanos. Así es muy importante la continuidad, y ayer así lo manifestaba el secretario de Gobierno. Así decía, este órgano que estamos instalando el día de hoy, queremos que estén presentes los que nos encontramos el día de hoy. No queremos que estemos cambiando a los representantes o enviando al representante del suplente, sino que seamos los mismos para el debido seguimiento, no estar cambiando a los integrantes, sino que seamos los mismos, los que mandaban representantes, que sean ellos quienes directamente van a poder tomar las decisiones, porque como te comentaba, David, igual estuvieron las áreas de educación, salud, capacitación para el trabajo, educación para los adultos, infraestructura, hacienda,
diferentes temáticas que nos pueden ayudar en la reinserción social. Esto va a ser una comisión multidisciplinaria, multiinstitucional. Ahora, no es muy pretencioso hablar de la reinserción social, porque yo tampoco la conozco. Ese es el... Que no sea en literario, en la literatura, pero yo no conozco la reinserción social. Así es, David. Por lo mismo tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar, tenemos que hacer un empuje entre todas las instituciones para poder lograrla. Ahorita no se da una verdadera reinserción social. No, se da una reincidencia criminal. Totalmente. Sí. La mayoría de la gente que sale de la cárcel regresan a la cárcel. En eso, entre dos cosas, porque adentro de la cárcel tienen ya una deformación en su estancia y en su permanencia. Y finalmente la sociedad tampoco los acepta, no hay programas adecuados para su reinserción de trabajo, porque no los hay tampoco en la reclusión. Y entonces, cuando están libres, bueno, pues vuelven a delinquir y no a reinsertarse a la sociedad. Es un problema de un círculo vicioso, pero que comienza adentro y que sigue afuera y viceversa. ¿Qué hacer ahí con esta reinserción social? ¿Y hasta dónde se puede realmente llegar? Porque hay que ser honestos, Harley Sosa, no se puede cambiar una realidad tan difícil, con tantos lastres y losas encima, de la noche a la mañana. Así es, David, pero tenemos una meta. La meta es buscar cómo lograr esa reinserción social y tenemos que iniciar de alguna manera. Ahorita estamos iniciando, queremos que a pasos firmes, este comité que armamos multidisciplinario. Por ejemplo, ayer estuvo igual Alondra Herrera Pavón, que ella ahorita dirige el Instituto de Capacitación para el Trabajo. Entonces, con ello vamos a armar un esquema de cómo puede entrar a dar una verdadera capacitación, a que aprendan herramientas con las cuales se puedan defender ellos para cuando salgan de la cárcel. Porque es una gran problemática. Salen de la cárcel y desde el día 1 no saben qué van a hacer. No pueden trabajar, están tachados socialmente y no pueden tener ningún empleo formal. Por lo mismo tienen que volver a delinquir para que tengan que buscar cómo sobrevivir. Es una gran problemática que tenemos y es la manera en la que estamos considerando buscarla. Por ejemplo, ahorita de manera inmediata vamos a iniciar el 1 de marzo una primera acción por parte de este órgano. Vamos a hacer brigadas dentro de las cárceles que tengan como punto principal, 1, asesoría jurídica. Mucha de la gente que está ahí, David, y me tocó vivirlo, sí, no saben cómo está su situación jurídica, pues porque no cuentan con un abogado, no han tenido acercamiento con su abogado de hace un año, tienen 3 años en la cárcel. Hay quienes nunca vieron a su abogado en un proceso. O no saben cómo está su proceso. No saben cómo está, no saben si ya lo sentenciaron, no lo sentenciaron, no sabe su situación jurídica. Entonces es fundamental llevar abogados para que capacitados además, entre todos nosotros, para que puedan decirle a las personas, a los internos, cómo se encuentra su situación jurídica. Asesoría psicológica, también es sumamente importante porque el estar allá adentro te genera un factor psicológico importante. Entonces hay que capacitarlos para que puedan salir. Totalmente. Desde luego, actividades como cortes de cabello, actividades deportivas, actividades culturales, actividades médicas sobre todo, que es una de los puntos fundamentales de ese diagnóstico fue la falta de atención médica. O sea, es mucha la población para el número de doctores con los que se cuenta dentro de las cárceles. O del stock de medicinas que se tiene, o el presupuesto que se tiene para la atención. Ese tipo de asuntos, David, es lo que va a buscar combatir este órgano. Por supuesto, contamos con la buena voluntad de las autoridades y de eso queremos aprovecharnos todos. La defensa de los derechos de los internos es de suma importancia para la Comisión de los Derechos Humanos, David. Se va a pensar en el interno sin el estigma que el interno es narcotraficante, asesino, ladrón o inocente, sino en un contexto general sin estigmas. Sin estigma, David. El derecho que tiene una persona interna no distingue su situación legal. Los internos, al igual que cualquier ciudadano, tienen derechos y ahí está, esquemas de derechos de los internos que tienen específicos que el Estado tiene que garantizar y la Comisión de Derechos Humanos tenemos que vigilar que se cumpla a cabalidad con esa defensa de los derechos de estas personas que se encuentran internas, David. En este sentido, es una comisión que entiendo de seguimiento. ¿No le pudieron dar un título más sencillito? Porque, a ver, aviéntate el título, Harley Sosa, si no, violento tus derechos humanos. Pero a mí me parece que un título de ese largo, sí violenta en algo el... Órgano de seguimiento del diagnóstico al sistema penitenciario. ¿Por qué? Sí, porque el diagnóstico del sistema penitenciario es el que emite la comisión. Entonces, ese va a ser nuestro checklist. Va a ser, mira, aquí está la lista de todos los problemas que tenemos. Vamos a buscar cómo vamos a combatir cada uno de estos problemas
a través de todas las instituciones que se van a encontrar presentes con esas reuniones que vamos a hacer mensual, y que el compromiso ayer del secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti, fue de que los titulares tienen que estar presentes en esas reuniones. Ese acuerdo de voluntades nos da mucha satisfacción en la Comisión de los Derechos Humanos, porque muestra voluntad para poder empezar este trabajo tan importante que vamos a estar realizando, y que creemos que se va a lograr un buen trabajo y que vamos a empezar a mejorar las cárceles del Estado, David. Comienzan este 1 de marzo con acciones muy contundentes, pero hay algo también importante. Harley Sosa, con este enorme y largo nombre, después de que lo terminas de pronunciar tienes que respirar, ¿no? Pero bueno, te digo, más allá del nombre, lo importante es la función y sobre todo la consecuencia, y que ésta sea positiva y eficaz. Yo te pregunto algo, ¿no están contemplando de inicio? Hay una enorme cantidad de gente que, como bien señalas, no conoce a su abogado, no lo ha visto, no sabe dónde está su expediente, y muchas otras que ya culminaron su sentencia y que no saben, que no se les ha sido notificada, que están todavía en la cárcel sin que se les haya notificado que ya ellos no tendrían por qué estar en la cárcel, y peor aún, muchos que son inocentes o que no tienen para la fianza, y entonces se van a un proceso interminable. Esta población vulnerable carcelariamente hablando no va a ser atendida en prioridad. Sí, David, van a haber prioridades, sobre todo en las personas indígenas que se encuentran dentro de las cárceles, que por su misma condición no les permite muchas veces ni hablar la misma lengua. Entonces, el hecho de que a veces no haya traductores dentro de algunas instancias, todos sus derechos. Violenta totalmente los derechos. Violenta de entrada el debido proceso. De entrada. Y con eso ya debería estar fuera. De entrada. Entonces, mucha gente ya tiene derecho a su libertad anticipada por delitos como un hecho de tránsito. O sea, delitos no dolosos, que son los que tenemos que buscar cómo ayudar y proteger a estas personas. Aquel que robó una bicicleta o que robó algo menor y que hoy sufre una condena mayor. Y vemos de repente que el que tiene dinero y que hizo un delito mayor puede salir y entrar a la cárcel cuando él quiere. O el caso de las mujeres que se encuentran, son casi 200 mujeres que tenemos en las cárceles del Estado. Igual ellas tienen una condición de vulnerabilidad total, que tenemos que buscar cómo ayudarlas, cómo proteger los derechos de estas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como las personas con VIH, las personas indígenas, las mujeres, hasta los niños que se encuentran dentro de las cárceles. Son las prioridades que vamos a tener, David. Esas van a ser las prioridades por parte de este equipo de trabajo, este conjunto que nos juntamos. Que va a encabezar la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No hay una cabeza a la mano. Es Secretaría de Gobierno y Comisión de Derechos Humanos a la par, quienes van a presidir, y la Secretaría de Seguridad Pública. Infraestructura, cómo conseguir recursos, porque todo esto se requiere de recursos. ¿De dónde viene el dinero cuando vemos que no hay dinero, a veces ni para las policías? ¿Cómo sacar dinero para las cárceles, para habilitarlas, para tener mejores dispensarios médicos, para tener mejores condiciones, talleres, en fin, todo lo que se requiere en un programa realmente que lleve a la reinserción social a un expreso o un expresidiario, o a quien esté en la cárcel de verdad vaya a una reclusión en donde le dé oportunidad y derecho a hacer una reclusión digna y que sus derechos humanos sean respetados. Así es, David. Ayer se encontró presente igual en la reunión un subsecretario de Infraestructura del Estado, y también vamos a ver muestras claras de voluntad de parte de la Secretaría de Infraestructura en el sentido de poder mejorar la infraestructura de las cárceles. La ley nos dice que tiene que haber una separación física de infraestructura entre hombres y mujeres. En muchas de las cárceles no se da. Los hombres y las mujeres pueden convivir en el día a día, y la ley, eso es las cosas que prohíbe la ley. Por lo mismo, en las calificaciones, pues obviamente reprueban en infraestructura las cárceles. La Secretaría de Infraestructura buscará los recursos necesarios para poder ir mejorando y haciendo las mejoras dentro de las cárceles. El compromiso que asumieron ayer todas las instituciones es que van a tener un mes para elaborar un plan de trabajo, así lo instruyó el secretario de Gobierno a esas dependencias, para que puedan hacer este plan de trabajo donde se van a conjuntar todas las acciones que vamos a realizar por este grupo multidisciplinario. Harley Sosa, ombudsman y además abogado talentoso. Gracias, David. ¿Le crees a todos los funcionarios que ayer viste y que dijeron que en un mes lo van a tener? Sí, le creo, David. De hecho, el trabajo coordinado se dio en la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión de los Derechos Humanos. Los derechos humanos nacen de una buena voluntad, ¿no? Así es. Es una comisión de buena fe. De hecho, por lo mismo firmamos un convenio
y se establecieron las fechas con las firmas de los funcionarios que estuvieron presentes, con los compromisos claros y específicos. Entonces tenemos ahí el documento y lo haremos valer en caso de algún tipo de incumplimiento, David. Pues Harley Sosa, es una tarea mayor, de gran envergadura, la que estarán haciendo en este seguimiento al diagnóstico de las condiciones penitenciarias del Estado para tratar de mejorarlas, de menguar las condiciones lacerantes en las que hoy están, las penurias por las que pasan presos y también los propios celadores. En fin, hay una enorme problemática carcelaria que hay que resolver paso a paso. Me parece que el diagnóstico es muy crudo, es muy real, y que la respuesta que se da también es del mismo tamaño, pero que habrá que ir paso por paso. Yo veo un enorme proyecto y con gran alcance. Esperemos que el tiempo les vaya dando los espacios necesarios para cumplirlo. Así es, David, así es un trabajo muy grande, un compromiso muy importante con esas personas, pero hay que destacar la voluntad también, la voluntad pues tanto del Poder Judicial a través del magistrado presidente, del Poder Ejecutivo, el gobernador, a través del secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, que nos dieron la oportunidad a la Comisión de los Derechos Humanos de tomar este proyecto, que nos den esta gran oportunidad de poder trabajar este conjunto en el cual estamos seguros, David, que vamos a tener un impacto y que van a haber muy buenos resultados. Y que además la comisión hoy sí podrá entrar y yo diría permanecer en las cárceles para monitorearlas día a día, momento a momento, en las condiciones, y no de repente visitas ahí ocasionales para ver qué sucedió en una cárcel, por qué fue un motín, cómo están las condiciones de los presos, sino esto les permite a ustedes estar de manera permanente en las cárceles. Totalmente, David, por lo mismo, la Comisión de Derechos Humanos acabamos de crear un área de centros penitenciarios que de manera permanente van a estar dentro de las cárceles. Toda queja que llegue o que ellos van a estar visitando 2 veces a la semana las cárceles, se van a tomar por parte de la Comisión de los Derechos Humanos y se analizarán y se llegarán hasta las últimas consecuencias, todas y cada una de las quejas que sean presentadas por los internos de las cárceles, David. Harley Sosa, yo te agradezco enormemente el que esta mañana estés y sobre todo que nos permitas contigo darle seguimiento al seguimiento. Por supuesto, David, estamos a tus órdenes, igual de la ciudadanía, a través del 075, que es la alada sin costo, de la línea directa de la Comisión de los Derechos Humanos, las 24 horas del día, todo el año, David. Ahí estamos a sus órdenes. 075, los derechos humanos. Así es, David. Ahí está. Solo una cosa, no vendría mal un poco de desconfianza. Ahí luego me platicas. Esa vendrá después. Bueno, en fin, tendrá que haber una recomendación, ya no un acto de desconfianza, pero en fin. Gracias, Harley Sosa, te agradezco. Voy a una brevísima pausa, auditorio. Es el ombudsman Harley Sosa. Me están informando de un joven de 23 años que se ha suicidado, se ahorcó en su domicilio en Villas Otosh, Paraíso, hoy alrededor de las 7 de la mañana. Regreso con esto y con más información. Voy a platicar en unos momentos, regresando con Clara Scherer, quien hoy presenta hoy mismo su libro Contigo aprendí una lección de democracia gracias a la sentencia 12624. Hablaré con ella de este libro, qué significa, y hablaremos también del derecho electoral de este país. Regreso inmediatamente con ustedes con mucha, pero mucha más información.